Retornamos nuevamente para hablar ahora del tema que habíamos anunciado, el tema de las tarifas. ¿Es un incremento? ¿Es una nivelación? Bueno, los choferes han hablado este fin de semana después de una reunión que han sostenido en otra ciudad, en la cual han determinado que esta nivelación tarifaria es muy necesaria para cada una de las ciudades. Cada una de las ciudades tienen diferentes realidades, diferentes concepciones de lo que significa cuál podría ser esta nivelación tarifaria. Para eso hemos invitado a dos personas. Tenemos una de las primeras, que es Eber Rojas, director de movilidad urbana del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, que sostendrá reuniones, mesas de trabajo durante toda esta semana a partir de mañana, precisamente para analizar y evaluar este tipo de propuestas que está trayendo el transporte. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Hassim Morraza. Muy buenas noches, gracias por permitirnos llegar a nuestra ciudadanía y de primera mano informar sobre todo lo que se está llevando adelante respecto a este tema tan discutido en los últimos días como es la nivelación tarifaria que ha sido solicitado por el autotransporte. Claro, el transporte sindicalizado y el libre han presentado estudios técnicos que establecen que la tarifa del pasaje urbano en la ciudad tendría que subir de 1,90 bolivianos en algunos casos a 2,678 bolivianos, así de precisos han sido. Que redondeando puede ser en realidad 2,70, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los elementos que tomaron en cuenta para definir esa tarifa? ¿Qué elementos ellos están poniendo para que se pueda definir las tarifas que ellos están de alguna forma solicitando en diferentes ciudades? Bueno, en primera instancia nosotros queremos aclarar que hasta este preciso momento no conocemos este estudio que el día de hoy lanzó la representación del autotransporte. No conocemos cuáles son los justificativos, los valores, la situación, la estructura de costos que se habría asumido para poder realizar este análisis. Seguramente en las siguientes horas harán conocer oficialmente al municipio. Lo que sí es cierto es que nosotros la anterior semana y luego de casi 2 meses de trabajo hemos logrado concluir este diagnóstico. Hace 2 meses también en este mismo canal habíamos informado que vamos a seguir una metodología, vamos a verificar varios aspectos relacionados con la prestación del servicio y hemos presentado a la comisión que forma parte de este análisis. Son representantes de tránsito, transportistas, FGV, Control Social, Comité Cívico y el municipio, que entre todos hemos realizado un trabajo arduo. En primera instancia se ha verificado cuáles son los costos operativos actualmente que exigen en el transporte público. Hablamos de los distintos insumos, de puestos que utiliza el transportista diariamente para poder prestarle servicio. Y ha salido un dato muy importante que es imposible negarlo, es que es bastante difícil soslayar, el cual está relacionado con el incremento de los depuestos, incremento de varios insumos que se utilizan. Es por ello que hemos logrado detectar que en general los depuestos han incrementado desde el 2014 a la fecha en un 50% aproximadamente. Hay algunos que han subido en mayor porcentaje, como es el caso de los lubricantes, que han subido ya casi en un 200%. Antes costaban 15, 20 bolivianos, actualmente cuesta más de 280 bolivianos el galón, es decir, casi 80 bolivianos el litro, y es algo que obviamente nadie es culpable acá en nuestro medio, realmente son una serie de cúmulo de varias políticas, de incrementos en temas de importación, en temas de facturación, impuestos y varios aspectos que han hecho que el precio final en nuestro medio llegue a incrementarse de esa forma. Pero por otro lado, también se ha analizado la cantidad de pasajeros que utilizan diariamente el servicio. Hemos logrado detectar que luego de la pandemia nuestra ciudad vive una nueva realidad efectivamente, pero en la que hemos visto que hay más población que hace 10 años atrás, pero también hay más vehículos, hay más unidades móviles en las distintas líneas que prestan servicio. La competencia es tremenda diariamente, vehículos que van corriendo por 1, por 2 pasajeros, los que se pueda recoger para generar una cantidad de pasajeros por kilómetro que, dicho sea de paso, se ha determinado en 1,58 pasajeros por kilómetro. Estos dos elementos nos permiten ya tener una primera aproximación que hemos presentado durante la anterior semana, que es de 2,17 bolivianos. Puede tener algunas fluctuaciones según la verificación
que mañana justamente se tiene previsto llevar adelante de manera conjunta con los distintos sectores involucrados y las instituciones para que verifiquemos cada uno de estos valores, cómo se han determinado los valores promedio, cómo se ha realizado el estudio de demanda justamente, y también vamos a hablar del tema de la calidad del servicio, que es otro elemento fundamental, pero en esta primera etapa de evaluación de estos resultados vamos a llevar adelante esta verificación de datos. No queremos generar ningún tipo de susceptibilidad ni en el usuario, en el vecino, ni en el transportista. Creo que todos somos parte de la población y merecemos, creo, pagar una tarifa por un servicio bueno, un servicio eficiente mínimamente, que es lo que vamos a tratar en estos días. Tenemos también conectado con nosotros a Mario Ramos, él es dirigente del transporte urbano libre, quien también ha estado siguiendo todo este tema de la negociación con las alcaldías y también tiene la voz en cuanto a lo que refiere la decisión que ha tomado todo su gremio, podríamos decir, a nivel nacional. ¿Cómo está, don Mario? Muy buenas noches, bienvenido a Sin Mordaza. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Como ha podido escuchar, la situación viene a ser que esta semana van a empezar a hablar. Aquí tenemos al representante de la alcaldía, lo ha podido escuchar, y me imagino que ustedes también tienen lo que podríamos decir más asentada la propuesta, ¿no es cierto? Porque es muy diferente. Los problemas también son diferentes de los transportistas en las diferentes ciudades. Por ejemplo, en el Alto y en La Paz se habla del trameaje, también se habla de mejores condiciones en lo que refiere a tener unos autos realmente aptos para este tipo de servicio. Y Cochabamba también tiene su propia realidad, sus propias necesidades. ¿Cuáles vienen a ser, tal vez recordar un poco, las que tienen en Cochabamba en cuanto a transporte libre? Bueno, primeramente nosotros hacemos notar que nuestra ciudad, bien como departamento, incluyendo hablando a nivel general, es que geográficamente tiene pues diversidad y eso se ha podido notar, no somos como el Alto, tampoco somos como Santa Cruz o como los valles. En Cochabamba hay una diversidad en cuanto a terreno se trata. Un claro ejemplo es para ofrecer nuestra prestación de servicio de transporte, nosotros y muchos de nuestros operadores pues sufren pues esas ampliaciones a lo que son los extremos de la ciudad. Y creemos que eso no se ha considerado dentro de lo que es el informe. Un claro ejemplo les puedo dar de la línea 104, la línea 111, la línea 119, que estos van pues a la zona de Uspa, la frontera, en lo que concierne a Arbieto, al otro lado, en la zona 1 de Mayo, Villa Israel. O sea, son lugares muy extremos donde otro tipo de transporte no quiere llegar y donde generalmente sufrimos el desgaste de los motorizados, más allá de que en los lugares no existen las condiciones para poder ingresar, y se ha visto también que el transporte mismo ha aperturado caminos. Entonces, esas y otras observaciones más que podemos hacer al caso de acuerdo a lo que es el sistema de trabajo, las rutas, los horarios, las frecuencias, es que se ha minimizado para el transporte en general. Entonces, esto ha hecho que el informe salga lo más mínimo posible, porque parecería que el informe simplemente se ha considerado lo que es el centro de la ciudad o las áreas más próximas al centro, ¿no? Donde hay operadores que existen, quienes cubren esa demanda y no tienen este tipo de problemas. Pero si hablamos de todo el transporte en general, de aquellas líneas que cruzan de extremo a extremo y llegan a lugares inaccesibles, pues el costo de operación e inclusive dentro de la misma fórmula en la cual se ha realizado este estudio, pues puede generar una variante tremenda. Entonces nosotros, velando siempre el interés de todos nuestros compañeros transportistas, eso y otros temas más es que le hemos considerado al máximo sin dejar ningún detalle pendiente, puesto que esto puede repercutir inclusive con el pasar del tiempo en el futuro y que de aquí a qué tiempo todavía se vuelva a realizar un estudio y esto puede ser perjudicial para el transporte, porque a sabiendas de que cada año las cosas siguen subiendo, entonces el querer estimar un precio, una tarifa mínima para que el próximo año ya estemos pidiendo otra vez otra nivelación o un incremento no nos parece factible. Queremos de una buena vez que se haga un estudio serio y considerando pues esta situación, la cual es la realidad del pueblo cochabambino. ¿Ha tomado en cuenta, don Mario, el efecto multiplicador de este tema? Porque una vez se da la nivelación, hablamos de nivelación de tarifas,
También hablamos de que esta nivelación llega a significar también aumento de precio en otros productos, productos por ejemplo de alimentos, insumos, vituallas, y eso llega a afectar a la economía del ciudadano. Entonces, ¿se va a tomar en cuenta, se va a analizar todos estos aspectos? Bueno, sí, elementalmente va a partir de ahí, ya que el ingeniero Eber Rojas, presente ahí en su set, también está escuchando esto, y mi persona, como tanto como él, ya hemos hecho varios estudios. Yo he estado desde el 2012 en lo que es el Comité de Transporte, he visto los informes, los estudios que se han hecho el 2014 y posterior a eso también el 2018. Entonces, se ha visto que siempre la población lo usa como una forma de chantaje, si queremos verlo así, para contrarrestar, indicando de que sube el pasaje, va a subir todo, dices, ¿no? Pero ¿dónde más va a subir si todo ya se ha elevado? Y me gusta tal vez escuchar varias y diferentes opiniones, en especial de sectores que viven del día a día, tal cual vive el transporte, quienes han indicado claramente que todo ya ha subido, ¿no? Y han dicho que sí, van a estar pacientes a esperar los resultados, pero siempre y cuando esto no se salga de la acción, puesto que entre comerciantes, gente que vive del comercio, gente que vive del día a día, han podido analizar que sí, es verdad, ya las tarifas hace tiempo ya que se han incrementado en diferentes productos. Y cuando se habla del tema de transporte, pues creemos que también nosotros ameritamos nomás que se considere, al igual que como nosotros consideramos esos incrementos que ellos han hecho en los aborrotes, en la canasta familiar, en los productos cotidianos del diario vivir y productos inclusive de construcción. O sea, esto no está fuera de la realidad, y si de alguna manera podemos dar bien la razón al tema socioeconómico, es que el día de mañana pues ahí lo vamos a tratar, porque no de ser un estudio que haya sacado tanto la alcaldía como nosotros, esto no va a ser pisado a rajatabla. Vamos a llegar a enfrentar un ámbito social donde van a estar los diferentes sectores anteponiendo sus posiciones, y entre todos pues sacaremos, llegando a un consenso, una tarifa de transporte accesible para toda la población cochabambina, y dejando a un lado pues nuestras posiciones, tanto como sea de la alcaldía como sea del transporte. Pero lo que se ha hecho, los estudios, esto nos da un pantallazo y nos refleja la triste y cruda realidad que vivimos hoy por hoy como transportistas, y que a eso también asume pues lo que es la posición de la alcaldía, que ellos también van a querer siempre anteponer su posición para el bienestar de la sociedad, y de alguna manera van a querer minimizar algunas situaciones para el transporte. Tenemos entendido que en algunas ciudades ya existen algunas propuestas de tarifas, como por ejemplo en La Paz de 1.90 bolivianos a 2.678, que puede llegar a 2.70. En Cochabamba ya han pensado más o menos en cuánto va a ser la nivelación de esta tarifa. Sí, nosotros como transportistas, al lanzarnos el día de hoy con el estudio que tenemos y el costo que hemos sacado, nos mantenemos, sigue en la reserva, para que se oficialice mediante la autoridad quien sea, quien va a decir pues la última palabra y va a decir el resultado final de un estudio serio y concreto, imparcial, para que toda la población lo vea, y en base a eso será también las autoridades de los diferentes sectores, mediante el Comité de Transporte, que arrojen un resultado. Todo esto con el fin de no alarmar a la población y de no dar falsas esperanzas a lo que son los compañeros transportistas. Mejor seguir el procedimiento tal cual corresponde, y el resultado que arroje en las mesas de trabajo y en el Comité de Transporte para su posterior aprobación, pues nosotros también vamos a ser parte de eso y las vamos a tener que aceptar. Pero pronunciarnos ahora de un supuesto o una pretensión que tuviéramos, eso ya sería alarmar a la población y generar mayor controversia en este tema que es tan delicado para el transporte. Si bien se ha dado en otros departamentos o ciudades, como usted lo menciona, es que ha habido conflictos, y lo que menos queremos es evitar esos conflictos, como se ha dado en el Alto, como se ha dado en Oruro, ¿no? Entonces queremos seguir el conducto regular, seguir los estudios tal cual se nos ha indicado que se haga el procedimiento, para evitarnos este tipo de confusiones, malos entendidos, y lo peor de todo, evitar que la población salga a enfrentarnos y de igual manera pues crear un conflicto social,
puesto que a estas alturas nadie quiere, y mucho menos el transportista quiere llegar a esas instancias. Pese que podemos llegar a tener inclusive los recursos y poder generar todo eso, poder sostener, que diga, todos esos conflictos que vayan a suscitarse en lo social, en el ámbito económico, pero creemos que ese no es el camino. Creemos que es el diálogo y lo vamos a agotar hasta la última instancia, y esperando siempre que la autoridad sea totalmente transparente y que se anime ellos y sean quienes tengan que decir el resultado final para el beneficio de toda la población cochabambina. Muchísimas gracias, don Mario, por el detalle que nos ha dado el día de hoy y todos los datos más esclarecedores. Como lo ha podido escuchar, está dejando en manos de la autoridad de la alcaldía municipal para poder de alguna forma evaluar y poder definir consensuadamente esta nivelación tarifaria de transporte público. Ustedes me imagino que tienen ¿cuántos días se han dado para poder hacer esa negociación dentro de las mesas de trabajo y para cuándo esperan tener resultados? Bueno, nosotros tenemos previsto en estas 2 semanas a lo mucho ya dar certidumbres respecto a este tema. No queremos generar más polémica. Algo que es muy cierto es de que definitivamente este tema tiene que ser consensuado, no tiene que ser impuesto, tiene que ser debatido no solamente entre transportistas y el municipio, sino por sobre todo con los usuarios del servicio que van a pagar una tarifa final por un determinado servicio. Yo creo que esta es la oportunidad para poder corregir varios aspectos en la prestación del servicio, y es que ya hemos detectado nosotros cuáles son las deficiencias en los vehículos, por ejemplo, en el tema de los circuitos que se hacen, alteraciones de ruta, hasta los problemas de congestionamiento que también inciden negativamente en los viajes, en las velocidades y otros aspectos que los tenemos muy bien identificados. Posiblemente la explicación que se ha hecho ha sido muy rápida y es por ello que existe en este momento una susceptibilidad. Nosotros estamos totalmente abiertos a poder recibir las contrapropuestas o, como en este caso se ha hablado de un estudio paralelo que lo hicieron los representantes, el cual nos gustaría conocer, pero definitivamente no solamente la autoridad, sino que también esta comisión, que es muy importante. Nosotros pretendemos que se pueda consensuar con todos los sectores para que no generemos la polémica. ¿Cuánto no quisiéramos decirle a la población de que no va a subir, de que no vamos a tocar el bolsillo y no vamos a generar un efecto multiplicador? Pero lastimosamente estamos en una situación insostenible. Hemos verificado de manera conjunta con los sectores de los vecinos, de control social, que efectivamente los impuestos han subido. Nosotros tenemos los datos firmados para que efectivamente no exista susceptibilidad. Mañana vamos a explicar en detalle cuáles son los montos que se han introducido a la estructura de costos, a la planilla que se ha utilizado para determinar esta tarifa técnica, para que no haya más dudas, y obviamente también conocer el estudio que han realizado los compañeros del autotransporte. Creo que es necesario consensuar esto, tomando en cuenta que efectivamente vamos a definir una tarifa a partir de la base que tenemos, obviamente escuchando la contrapropuesta, pero reitero, va a ser la oportunidad que nosotros estamos buscando para mejorar las condiciones del servicio. No podemos tener más conductores que dejen a los pasajeros en la ruta, no podemos tener más conductores que no recojan a los niños, a los escolares, o que encima cobren la tarifa como si fuesen adultos. Creo que es necesario definir un porcentaje mínimo y máximo de estudiantes que deben subir, deben poder trasladarse en condiciones de seguridad, ver las condiciones mecánicas de los vehículos, obviamente mejorar el servicio. No estamos hablando de un servicio de vehículos 0 kilómetros, modernos, eléctricos todavía, pero sí creo que en las condiciones actuales podemos mejorar bastante el servicio sin necesidad de hablar de tarifas, pero bueno, es parte del análisis integral que nosotros estamos llevando adelante. Mañana vamos a tocar fundamentalmente estos 2 temas, los valores que se han asumido en la tarifa analizada por el municipio y la contrapropuesta de los representantes del autotransporte como base de análisis. Un punto muy importante, que realmente el usuario tenga un muy buen servicio que no simplemente se limita a que sea un buen vehículo. También se exige en el tema, por ejemplo, de la puntualidad y de horarios, para que estos tampoco impliquen en embotellamientos dentro de la ciudad y tampoco signifique que algunos de ellos falten, por ejemplo, cuando utilizan una placa no correspondiente pese
a las exigencias que hay dentro de la ciudad, dentro del casco viejo, en lo que refiere a evitar precisamente este congestionamiento. Muchísimas gracias por su visita y por estar con nosotros, y obviamente agradecemos muchísimo a las dos partes por haber hecho esta explicación. Esperamos que en ese mismo afán y también en ese mismo talante, podríamos decir, inicien las negociaciones para bien de todos y muy bien socializados y explicadas cada una de las determinaciones a las que se lleguen dentro de 2 semanas, como nos ha dicho. Gracias por estar con nosotros. Agradecido soy yo. Muchas gracias. Permiso, nos vamos a un corte y volvemos con más.